Si tú acabas siendo muy bueno en SEO, puedes posicionar casi cualquier cosa, en cualquier segmento, cualquier mercado, pero no sabes cómo captar un cliente, tu negocio no va a funcionar. ¿Cómo tener un socio correcto? Yo te diría que la visión final, a largo plazo y más a nivel global. No solamente finalmente hemos sacado un producto que es rentable, sino que encima dices, es que es útil, hace mejor la vida de la gente, por decirlo de alguna manera. O sea, la gente te lo agradece, ¿no? Cuando empiezas a aprender, pues te empiezas a dar cuenta de que las cosas a veces pueden ser bonitas, pero también pueden ser bastante difíciles. Ya ha habido varios proyectos que a mí se me han roto por el grupo, precisamente, por juntarme en equipos que literalmente no funcionaban. Si tú eres capaz de precisamente aportar a lo mejor servicios como consultor, pero eres capaz de conseguir que un e-commerce, una tienda en un barrio, a lo mejor que está vendiendo determinado producto, empieza a vender más, empieza a levantar su negocio, pueda ir más allá, pues también es algo bonito que ver. ¿Cuántos millones de páginas podemos rastrear al mes en una velocidad crucero desde DinoRank cuando tengamos esta tecnología funcionando? Serían 30.000 millones. 30.000 millones de URLs que rastrearíamos. 30.000 millones de URLs mensuales deberíamos de poder hacer. Bienvenidos al podcast de Mentoría SEO. Hoy estoy con alguien súper especial con quien trabajo todos los días, que tiene un perfil de SEO más técnico y que va a contarnos su experiencia emprendiendo en el mundo del SEO desde un enfoque, como digo, quizás diferente. Así que nada, es para mí un lujazo decir que estoy con Gabriel Ailagas, mi amigo, socio y cofundador de DinoRank. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí hablando un ratito contigo. Te hemos conseguido engañar para que vengas al podcast. Sí, me la habéis liado bien, sí. De mentoría, porque Gaby no está muy acostumbrado habitualmente a estar delante de las cámaras. Él está detrás de las máquinas haciendo posible DinoRank. De hecho, es el padre creador de todo lo que es el código de nuestro software y demás. Y lógicamente, pues repartimos las cosas. Él está acostumbrado a que sea yo quien esté delante de la cámara. Así que bueno, hoy lo hemos sacado de la cueva para hablar de SEO técnico y de su historia como emprendedor. Así que nada, vamos a empezar con la primera pregunta, que sería: cuéntanos cómo llegaste a emprender en el mundo del SEO, un perfil tan técnico como el tuyo. Yo me sé obviamente toda tu historia, pero para que la gente vea la importancia de la resiliencia al ser emprendedor, más en este sector, que es el sector del SEO, que es súper competido. ¿Qué pasos diste, cómo pivotaste hasta que llegaste a construir un software? ¿Cómo llegaste a eso? Me puedo remontar bastantes años atrás. Me puedo ir en 2010. Monté una página de turismo rural. Pensaba que con lo que yo sabía por aquel entonces de posicionamiento, que era nada, jugar con los titles con 4 tags y poco más, pensaba que la iba a posicionar y fue un desastre. Y eran épocas mucho más fáciles de lo que es ahora mismo para posicionar cualquier cosa, y aún así fue mal. Años después monté un e-commerce que todavía tengo, de venta de producto tradicional, aceite, vino, etcétera. Se vende sobre todo fuera de España y bueno, me estaba costando bastante posicionar algunos aspectos. Dio la casualidad de que, bueno, yo de vez en cuando leía Blogger. La verdad es que no era un lector muy asiduo, pero de vez en cuando sí lo veía, lo leía. Y dio la casualidad de que vi la primera edición que lanzaste de Dispara tus visitas. Y bueno, vi el curso y tal, y dije, bueno, pues vamos a probar, a ver si conseguimos aprender algo. El caso es que, bueno, compré el curso, lo hice, y bueno, poco después nacería mi hija mayor, y recuerdo que en su momento buscaba con mi mujer, pues, guarderías por la zona para ver de cara a dónde iría la niña y todo esto. Y es gracioso porque yo recuerdo el momento en el que dije, pues voy a meter en Google directamente guarderías. Y yo esperaba encontrarme pues el típico directorio de guarderías, lo que por aquel entonces era el top rural de las casas rurales o algo así. No había nada de eso. Nada de eso. Me salían guarderías dispares, separadas, noticias. Era como una ser muy mezclada, muy rara, muy con nada concreto, ¿no? Y dije, uy, aquí hay nicho de mercado y podemos montar algo. Y recuerdo que monté una página de guarderías, ya un poco con el conocimiento adquirido de Dispara tus visitas, que se posicionó razonablemente bien. O sea, estaba prácticamente en el top 3 para guarderías en búsqueda local en todas las provincias de España. O sea que el curso te sirvió para algo en ese momento. Me sirvió. Funcionó bastante bien. Luego el negocio de esa página no terminó de funcionar ya por otros conceptos de negocio, porque requerían funcionar de otra manera, que yo tampoco estaba muy dispuesto. Pero bueno, el caso es que lo que fue la parte de posicionamiento sí demostró que algo desde luego había aprendido, ¿no? Y bueno, luego ya está pues la historia ya nuestra de que durante el curso Dispara tus visitas, pues tú vas enseñando una serie de herramientas. Yo en algunos casos, pues bueno, por el perfil técnico que tenía, pues decía, yo no necesito contratar esta herramienta porque puedo programarme esto y además lo voy a hacer a medida, ya no solamente por ahorrarme el dinero, sino por hacer exactamente lo que yo necesito, ¿no? Y a la vuelta de tiempo, pues digo, tengo no sé cuántas herramientas que me las he hecho
con palillos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que están hiladas, sin estar bien vestidas porque son para mí, pero que lo que es la funcionalidad la hacen. Y con esto quizás podría montar una suite. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues ya empezamos nosotros un poquito después. Con DinoRank, cierto, pero me consta que antes de llegar a DinoRank hiciste otras cosas, como por ejemplo, si no me equivoco, ser uno de los líderes de Vodaclick, ¿no? A nivel de que tú gestionabas equipos de programadores, empresas muy tochas. Sí, yo no llevaba lo que era la jefatura como tal de la parte técnica, o sea, tenía otro compañero mío, bueno, Miguel Delgado me acuerdo que era mi jefe y tal, y bueno, luego tuve algún jefe más tarde. Pero sí, yo en su momento, bueno, llegué a llevar pues un equipo en México de mantenimiento que había, luego equipos de proyectos en Madrid, y bueno, hasta que llega un momento en el que por determinadas circunstancias, pues en 2012 salí con la idea de montar proyectos, literalmente. Y ser emprendedor. Sí. Y la verdad es que, bueno, cuando empiezas a aprender, pues te empiezas a dar cuenta de que las cosas a veces pueden ser bonitas, pero también pueden ser bastante difíciles, bastante complicadas, ¿no? En muchos aspectos. Desde encontrar socios de manera correcta, porque ha habido varios proyectos que a mí se me han roto por el grupo, precisamente. Por antiguos socios, dices. Por juntarme en equipos que literalmente no funcionaban. Gente que no avanzaba cuando tenía que avanzar, tener enfoques distintos y por tanto no ir alineados. Y al final las cosas no terminaban de funcionar, ¿no? Y por otros diversos motivos. Pero bueno, poco a poco al final, como dice el refrán, el que la sigue la consigue, ¿no? Y si al final persistes, acabas triunfando. Claro, ¿cuánto tiempo estuviste en años o lo que sea, más o menos, desde que estás terminando tu etapa en Vodaclick hasta que nace DinoRank? Que estás dándote hostias, emprendiendo, lanzando un proyecto, no sale, lanzas otro, no sale. ¿Cuánto tiempo es eso, más o menos? Desde que yo salgo de Vodaclick hasta que DinoRank empieza a funcionar pasan 6 años y medio. Wow. También es cierto que en ese tiempo, pues bueno, hubo un impasse en el que volví a trabajar por nómina un tiempo. Aparte de eso, si tuve alguna otra cosa, pues yo qué sé, estuve en su momento llevando el tema técnico de Lola Market durante 1 año y medio o algo así. Porque, bueno, Lola Market la montó en su momento Luis Pérez del Val, que es uno de los fundadores de Vodaclick. En su momento pues hablamos y lo estuve llevando durante un tiempo. O sea, es decir, te quiero decir que bueno, que tuve algunas cosas evidentemente para ir pues sacando, entre comillas, dinero, por decirlo de alguna manera, mientras que pues a veces pues avanzaba con un proyecto, no funcionaba, a lo mejor lo dejaba, luego avanzaba con otro. Ha habido algún proyecto, pues como el e-commerce este que te comentaba antes, que ha sido rentable desde muy pronto, pero con un nivel mucho más bajo. Claro, sí, luego hablaremos. Da dinero, pues no tiene un nivel de gastos alto, de hecho el nivel de gastos que tiene es bastante bajo, pero bueno, tampoco no funciona como funciona DinoRank, por ejemplo, sí. ¿no? Luego hablaremos de e-commerce en una pregunta que te haré más de e-commerce, porque bueno, eso no para que la gente se sitúe, que además de DinoRank tú también tienes un pequeño e-commerce que has siempre trabajado en segundo plano, que te da ingresos, pero no suficiente, como tú dices, para tener digamos, unos ingresos súper holgados, ni mucho menos equipo, ¿no? Es un proyecto pequeño paralelo que tú tienes. Entonces, me interesa que esto quede reflejado para que la gente vea lo duro y lo largo plazo que es muchas veces ser emprendedor en Internet, ¿no? En un momento donde muchas veces se vende el mensaje del dinero rápido, de los lanzamientos que están muy de moda. Cuando tú ves eso, ves gente que tiene éxito, realmente hay mucha más gente picando piedra con un pequeño punzón, con un cincel ahí chiquitín durante años hasta que consigue algo. Y eso la gente que consigue algo, porque la mayor parte de la gente se queda en el camino y muchas veces es gente muy válida, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido nuestra historia de que antes de yo conocerte llevaba 6 años tratando de emprender y lo difícil que es. Un tío además tan competente con skills, que luego hablaré de eso, ¿no? Como es tu caso, de finanzas, de programación, de números, por ejemplo, yo esas no las tengo, ¿no? Yo soy bueno en otras cosas, que es en donde tú y yo nos complementamos y luego pudimos crear la empresa. Ok, todo ese tiempo picando piedra, lanzando proyectos con socios que no funcionaban bien, pero tú persistes. Sigue pasando los años, sigue pasando el tiempo y tú sigues ahí, obsesionado con tu idea de ser emprendedor, de tener esa libertad de tiempo, de currar en algo que sea tuyo. Y finalmente nos encontramos, todo eso cambia y lanzamos DinoRank y de momento pues aquí estamos, ¿no? Sale bien, con mucho esfuerzo, todavía hay mucho que demostrar, pero aquí estamos. Cuéntanos para la gente que no haya escuchado nuestra historia, que me consta que en muchas cenas de amigos la hemos contado, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo llegas a emprender conmigo? ¿Cómo conoces a Dean Romero? ¿Y cómo montas un software con él? ¿Y cómo estamos a día de hoy aquí emprendiendo como socios? Hemos contado muchas veces, pero bueno, una más.
Pues nada, como he dicho antes, a raíz de Dispara tus visitas, yo me hice una serie de módulos internos para mí, para poder precisamente pues, manejar la gestión de lo que es el posicionamiento de una serie de páginas, la de guarderías que he dicho y alguna más. Y me di cuenta de que básicamente lo que tengo son los componentes de una especie de suite SEO, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, yo la mentalidad que tenía en ese momento precisamente de avanzar con proyectos y todo esto, dije, esto se puede juntar y se puede vender. Claro, yo no conocía el sector muy a fondo, la verdad. No tenía una gran experiencia con herramientas y no tenía experiencia vendiendo ese tipo de producto. Y eso me echó un poco para atrás. Hasta que un día de repente dije, bueno, es que en este aspecto a lo mejor no tengo que ir solo. Puedo probar, hablar con el chico del curso, que evidentemente él sí tiene experiencia con este tipo de herramientas, tiene experiencia en el sector, tiene visibilidad a través del blog que tiene, evidentemente, y por ahí se puede probar y a lo mejor lo podemos hacer juntos. Bueno, y ahí fue cuando dije, pues venga, le voy a mandar un email, te mando un email, no me hiciste ni caso, te mando otro email, no me hiciste ni caso. Y dije, pues te voy a poner un comentario en público al que vas a tener que contestar. Yo ya había contestado alguna vez a algún comentario en Blogger. Entiendo que directamente el sistema me dejaba pasar. En el blog, para que la gente se sitúe, los más nuevos, que seguís el canal de mentoría SEO desde hace poco, cuando Gaby dice Blogger, se refiere a Blogger 3.0, que fue mi blog, ¿no? Donde yo durante muchos años publicaba contenido, sí, y cada artículo tenía mucha visibilidad. Entonces, cada artículo generaba decenas, realmente muchas veces cientos incluso de comentarios. Tú te colaste en uno de esos comentarios para llamar mi atención, sabiendo que yo contestaba a todos y cada uno de los comentarios, ¿no? Sí, creo, si no me equivoco, creo que era un post que hablaba sobre tener el Lambo y algo así. Sí, que yo te puse algo como, bueno, yo con un M4 ya estaría contento, y luego en el siguiente párrafo, por cierto, te mandé un email, todavía no he recibido respuesta, supongo que no lo has podido ver, tal, no sé qué, y que me contestaste, me dijiste, sí, me lo van a derivar y lo voy a gestionar. Y ya me contestaste un poco después, y a raíz de ahí empezamos, bueno, a cruzar correos. Llegó el verano y a la vuelta de verano ya nos conocimos. Qué bueno. Nos quedamos en un Starbucks, te presenté un poco el proyecto. Y a partir de ahí pues nos pusimos en marcha y bueno, nos conocimos en el mes de septiembre. En el mes de enero estábamos ya sacando, a finales de enero estábamos sacando DinoRank. A finales de diciembre ya teníamos la primera versión construida, empezó gente a entrar a probar la beta, hicimos ajustes y a finales de enero lo sacamos ya. De hecho fue un lanzamiento molón, ¿no? Metimos un montón de gente, me acuerdo el primer mes, se cayó el sistema. Sí, fue una locura, las primeras 2 semanas después de lanzar fueron una locura. Porque entró tanta gente de repente que se comían los recursos, hubo que empezar a dimensionar, a cambiar cómo funcionaban cosas internamente. Y a nivel técnico, las 2 primeras semanas fueron difíciles. Yo te recuerdo a ti literalmente sin dormir, pero no sin dormir dicho aquí de forma pues metafórica, sino de forma literal. Durmiendo a tu niña con un carrito, ¿no? Y programando a la vez. Sí, no, eso fue antes, de hecho. Esto de las 2 semanas complicadas era dormir 3 horas al día para levantarte otra vez y seguir porque el sistema estaba totalmente inestable. Lo de mi niña con el carrito es, bueno, es entre comillas gracioso. El mes de noviembre o algo así, un poco antes, en pleno desarrollo de lo que era la plataforma como tal, mi hija mayor tenía 1 año, cumplió 1 año justo ahí. Y en ese, bueno, los niños cuando tienen esa edad van por fases. Ahora se portan genial y te dan la noche del tirón y de repente pues cambian y se despiertan tropecientas veces por noche o lo que sea. Así que bueno, no os fiéis. Entonces mi hija en ese momento lo que empezó a hacer era que se despertaba en un determinado momento, casi siempre se despertaba su madre con ella, y a la media hora o así, que no había conseguido dormirla nunca, básicamente, pues su madre, que tenía que levantarse para trabajar antes que yo, porque yo luego me levantaba, pero tenía que desarrollar y hacer cosas allí, básicamente en casa, ¿no? Con los proyectos. Pero ella se tenía que levantar antes para marcharse a otro sitio. Pues ya me despertaba a mí, me decía, no consigo dormirla y te toca. Entonces me levantaba yo y yo sabía que fácilmente iba a estar entre 1 hora y 1 hora y media. Al principio no, pero cuando ya empezaron a pasar los días, empecé a ver cómo funcionaba. O sea, esa época fue así. Me tiré fácilmente 1 mes y medio o algo así, que todas las noches, en algún momento, me iban a despertar y iba a pasar esto. La montaba en el carrito, por el pasillo de casa, a pasear, para adelante y para atrás, y en ese momento conectaba mi mente a lo que tenía que hacer, empezaba a pensar, vale, ¿por dónde voy en DinoRank? Esto está hecho, vale, vamos a entrar aquí. Vale, empezaba a hacer todo el análisis mental de cómo tenía que estructurar toda la parte que iba a hacer. Total. A la mañana siguiente llegaba, me sentaba y decía, vale, lo de anoche iba así, a picar código. Total, muy loco, muy loco. Es gracioso.
Sí, en su momento no lo era. Estar ahí de noche no era tan gracioso, pero... Gracioso ahora, ¿no? Al toro pasado. Y además para lanzar una beta de DinoRank que en nada se parece a lo que tenemos hoy. De hecho, si luego lo recuerdo, le mandaré el videomaker recursos para que ponga por aquí una imagen de cómo era antes cuando nacimos en alguno de los módulos, que yo ahora lo veo y me parece una barbaridad de producto mínimo viable extremo. Y bueno, con todo el trabajo, equipo, programadores nuevos, gente que somos ahora, ¿no? Creando, diseñando... Sí, porque a ver, sí es cierto que la primera versión la parí yo, pero ahora mismo hay que decir que técnicamente ya somos unos cuantos y aquí pica código mucha gente y no estoy... De hecho es más, no es que no esté solamente yo, es que yo cada vez programo menos, o sea, cada vez estoy en más áreas, tocando más palos de la empresa, más tarea de gestión y sigo haciendo cosas técnicas, pero cada vez menos. Total, eso es lo que implica un crecimiento, ¿no? En la empresa en general, que luego hablamos también de todo eso. Te lo decía antes hoy durante el día que hemos estado trabajando aquí en la OFI, te decía, joder, tío, si la gente se asocia y rompen constantemente, que a mí mucha gente me lo ha dicho, en plan, qué difícil es encontrar un socio. Esta frase a mí me la ha dicho en los últimos meses, además, curiosamente, a varias personas distintas. Y es verdad, es súper difícil encontrar. Es como encontrar a alguien con quien casarse en general, ¿no? Tienes que tener un proyecto en común, tienes que tener foco. No vale con que tu socio haga dos cosas a la vez, tiene que tener foco en eso, repartir los roles, todo, ¿no? Quién lleva la razón, quién no, la lucha de egos en según qué momento, pensar que uno hace más que el otro. Tiene que alinearse muchas cosas. Y si ya es difícil emprender con un socio al que conoces, que mucha gente emprende con su amigo del instituto, de la universidad, con alguien con quien tiene confianza, emprender con alguien que no conoces, así a lo loco, me parece una locura que salga bien o que nos haya salido bien. No creo que seamos para nada un típico ejemplo en ese sentido, pero yo ahora lo pienso, claro, yo antes estaba loco, yo te decía que sí porque me tenía esa corazonada, siempre me fié mucho de mi intuición y salió bien, ¿no? O está saliendo bien de algún modo, ¿no? Que siempre hay que luchar por crecer más y siempre es una guerra crecer, como tú bien sabes, ¿no? Sobre todo cuando llegas ya a un cierto volumen. Pero de entrada salió muy bien. Sin ser perfecto, que como todos, pues siempre tenemos nuestro curro, nuestro estrés y hay que gestionar mil situaciones, ¿no? Pero, joder, que no nos conocíamos de nada. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es cómo tener un socio correcto para emprendedores que nos estén viendo, ya sea del mundo del SEO o del mundo del marketing en general. ¿Qué tiene que tener de habilidades, de skills un socio? ¿Tiene que ser muy igual a ti o no? ¿Te tiene que complementar en cosas diferentes? ¿Cuál es la fórmula para tener un socio con el que funciones y crezcas? Yo te diría que la visión final a largo plazo y más a nivel global. Yo, como he dicho antes, yo he tenido socios anteriormente en proyectos que no han funcionado. Ha habido casos en los que a mis socios les conocía de antes y cuando cambias el entorno y te metes a emprender, porque con esa persona la conocías antes, a lo mejor a algunos les conocía bastante, pero no había emprendido con ellos y cuando entras en emprender ya no es lo mismo. Cambian cosas y a lo mejor cosas que conocías ya no funcionan exactamente igual. Sin embargo, si tú eres capaz de encontrar una persona que a nivel de negocios, a nivel de emprender, ves relativamente rápido que tiene esa visión, ese dónde quiere ir, cómo quiere avanzar, esas ganas también, si tú las tienes, por supuesto, bueno, creo que la cosa puede empezar a alinearse más o menos bien. Independientemente de que los skills sean diferentes, habrá casos en los que tengan pues esos skills muy similares y funcionen. En nuestro caso no tenemos absolutamente nada que ver. Pero absolutamente nada que ver. Y sin embargo, lo hemos hablado algunas veces, nos sirven para complementar. O sea, precisamente donde tú a lo mejor no llegas, llego yo, donde yo no llego, llegas tú. No sé, una cosa que podemos comentar, por ejemplo, es que Dean para muchas cosas es a lo mejor más creativo, más loco, quiere tirar más hacia arriba, más tal, y yo soy muchas veces a lo mejor de sujetar un poco, aguantar, ir observando, ir avanzando. Más pragmático. Sobre todo, más pragmático, sí. Sobre todo en lo que tiene que ver muchas veces implicación financiera, ¿vale? Cuando hay que invertir, tirar. Y muchas veces nos hacemos de contrapeso constantemente. ¿Por qué? Porque hay veces que a lo mejor yo no quiero dar un paso en un determinado sentido, pero él coge tira de mí y yo llego a más de lo que llegaría si estuviese solo. Y viceversa. Y hay veces que él quiere tirarse a lo loco por tal, tengo que llegar yo y decirle, no, espérate, sujétate. O sea, vamos a hacerlo, pero vamos a recortar, vamos a tal, vamos a asegurar, ¿no? Nos mantenemos un poco más centrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos equilibramos un poco. Con lo cual, las actitudes no tienen por qué ser siempre las mismas, pueden ser diferentes, pero sí hay que ver una visión de hacia dónde se va, y eso sí tiene que ser común. Totalmente desde mi punto de vista.
Yo, para añadir algo a la audiencia que nos esté viendo, decir varias cosas. Por un lado, un socio no tiene, por lo menos inicialmente, por qué ser tu amigo, ¿vale? Es decir, No. luego se puede volver tu amigo de alguna forma, o sea, pero ni siquiera lo digo denostando a la persona, al revés, o sea, yo siempre se lo digo, Gaby para mí es una de las personas con mucho más importantes en mi vida, posiblemente después de mi entorno más núcleo duro familiar, es la persona más importante de mi vida. Entonces, puede ser muy importante, pero no tienes que emprender necesariamente con alguien que sea tu amigo de la universidad y que encima es informático igual que tú, porque tú eres informático o tú eres de marketing y te juntas con tu amigo de marketing del grado de marketing, ¿vale? Porque tiene que ser una persona que sea tu amigo o no, simplemente, como dice Gaby, vaya alineado con la visión por algún lado, en el sentido en que es su obsesión. Esto es muy bonito, todo el mundo te va a decir, sí, sí, claro, yo quiero ganar dinero. Todo el mundo quiere ganar dinero, o sea, eso y decir nada es lo mismo. Cuando digo que sea tu obsesión es que es tu proyecto principal. Y para que sea tu proyecto principal debe ser casi tu único proyecto. Esto para mí es muy importante. El hecho de que tú no tuvieras un trabajo por cuenta ajena, 2 proyectos más y DinoRun fuese otra cosa que harías en tus ratos libres, a mí me dio la vista de que tú ibas a morir en este proyecto y si tenía que ser con alguien era contigo, ¿no? Porque había una persona full focus implicada. Hasta que yo, que en aquel momento no lo tenía porque estaba también en otros proyectos, cada vez fui cogiendo más foco también en esa dirección. Esto por un lado. Y por otro lado, que lo has mencionado también tú, creo que tiene que ser alguien que complemente tus habilidades, ¿no? Skills, como nos gusta llamarlos. Yo creo que tanto los soft skills, las habilidades blandas, más inherentes a la persona, personalidad, como decías, riesgo, control, yo qué sé, ¿no? Locura, cordura, la parte más creativo, destructiva, creativa, la parte más financiera, más tal. Que luego también hay aportes de las dos, ¿eh? Tú también luego haces producto y haces cosas, pero se complementa. O yo lo mejoro porque es mi área y tú haces mejor otras cosas que yo no sé directamente hacer, como la gestión financiera y cosas de este tipo, ¿no? Complemento en las soft skills, como decía, en las habilidades blandas de la persona y complemento en las hard skills, principalmente, casi. Bueno, principalmente no, pero especialmente. Es decir, en habilidades duras. Yo soy muy bueno en marketing y ventas, tú eres muy bueno en pues, toda la parte técnica, de código, de programación, de crear cualquier cosa que pase por tu cabeza y hacerla real, ¿no? A través del código. Sí, en este caso concreto, sí es cierto que yo creo que, bueno, hemos tenido la suerte, entre comillas, porque la suerte es relativa, de formar un dúo, por decirlo de alguna forma, que cubre lo que serían las áreas principales del negocio concreto, ¿vale? Es decir, hemos montado un SaaS, SEO, es decir, hemos montado un software perteneciente a la rama del marketing digital, por decirlo de alguna manera, que tiene un componente tecnológico muy fuerte, pero que tiene que tener un componente de venta también muy importante, por un lado. Al final hemos juntado producto, lo que es el producto, la base del producto como tal, la construyo yo, la base tecnológica. Terminamos de darle la capa de pintura, por decirlo de alguna manera, juntos, aparte de la estrategia y todo, y luego ya la venta directamente depende más de ti. Y por tanto, de esa manera somos capaces de complementar lo que es lo principal de este negocio inicialmente nosotros. Y luego al final, evidentemente, según vamos avanzando ya para crecer, pues necesitamos infraestructura, equipo, nos vamos rodeando de más gente. Pero en inicio esto ya te da para poder dar los primeros pasos de manera sólida. De hecho, en nuestro caso, bueno, se sale un poco de lo que es lo habitual hoy en día, de que a la mínima la gente se hace un PowerPoint y se va a buscar una ronda de financiación. En nuestro caso directamente hemos querido ser bootstrap desde el primer momento, no tener ningún tipo de financiación por ningún lado, sobre todo yo. Yo me he empeñado más en eso, en algunos aspectos. Y lo bueno está en que no nos ha hecho falta precisamente por tener el componente que teníamos, por poder cubrir esas áreas principales, ¿no? Entonces, una de las cosas que quizás sí pudiese decir es que en otras áreas, en otros negocios, en otras cosas, si los socios iniciales conforman un equipo que son capaces de cubrir las áreas más importantes de ese negocio que se está montando, personalmente creo que también es un acierto. Totalmente de acuerdo, total. Esperemos que la gente que nos vea pues les sirva, sobre todo gente que quieran ser emprendedores, dado que esta entrevista, que ahora hablaremos también un poquito de SEO, ¿vale? Los que os guste más el SEO no os preocupéis, que justo las siguientes preguntas van de eso, pero también va enfocado esta entrevista también un poco más a ese formato de emprendedor, dado que pues estoy hablando con mi socio con el cual emprendo, sí, dentro del sector del SEO, pero de una forma más, pues eso, ¿no? Desde más ángulos, digamos. También, antes de pasar a hablar de la siguiente, que es de SEO, voy a meter una que no está prevista, que es un poco gestión de equipo. Cuando vas creciendo en una startup, bueno, ¿quiénes componen el equipo de DinoRun? ¿Cómo sabes cuándo fichar talento, cuándo no? Yo creo que esto es una ciencia brutal, que muchas veces ni nosotros sabemos a veces cómo hacemos, porque hay una parte muy intuitiva de ir leyendo el negocio, interpretando, te mueves por corazonadas, por conversaciones con terceros, por intuición,
¿Qué me podrías contar de esto? De cómo se gestiona en equipo, cómo se crece en equipo y bueno, lo que me quieras contar del equipo de DinoRank. Bueno, lo primero es que tenemos un equipazo brutal. O sea, la calidad humana que hay en DinoRank es espectacular, tanto a nivel de propia calidad humana, porque son todos gente estupenda, sino aparte son todos súper profesionales, son muy buenos en lo que hacen, en general. Hablo de todas las áreas y tenemos suerte por ello. Hemos conseguido encontrar un equipo con un nivel brutal. ¿Cómo se gestiona un equipo? Hay muchas formas de gestionar un equipo dependiendo de... Puedo hacer un libro de esto, ¿eh? Claro, es que depende muchas veces de la persona con la que estés tratando. A todo el mundo, independientemente de que tú puedas ser su jefe, a todo el mundo no le puedes tratar igual. Todo el mundo no tiene la misma forma de comportarse, a todo el mundo no les vas a motivar de la misma manera, a todo el mundo, cuando toca echar una pequeña bronca, por decirlo de alguna manera, a todo el mundo no se le puede atacar por el mismo ángulo, por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo no lo va a encajar igual. Depende de cómo funcione la gente. Hay gente a la que se le puede transmitir las cosas de una forma y probablemente ya van a captar un mensaje y directamente van a saber perfectamente lo que se les está diciendo con un mensaje corto o directo. Hay gente a la que hay que lanzarles el mensaje mucho más detallado, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primer paso es que a tu equipo le tienes que conocer a la gente, ¿vale? Tienes que conocer a las personas que forman tu equipo, porque no hay un manual específico para hacer algo genérico y que funcione luego bien con todo el mundo. Una de las cosas que a mí me gustaría destacar de cómo se gestiona un equipo es que cada persona, que hay que intentar dentro de lo que se pueda, y muchas veces no es fácil, que cada persona aporte lo que más pueda aportar, ¿vale? Muchas empresas se tiene el concepto de, bueno, pues ficho a quien sea y luego le pongo a hacer algo que no es precisamente en lo que esa persona más puede brillar. Cuando tú tienes una persona y hay algo en lo que brilla, que es importante, pues tienes que dejarle que brille, que crezca, que aporte, precisamente, ¿no? Que además muchas veces suele coincidir aquello en lo que brilla con aquello en lo que más le gusta. Porque muchas veces esa persona brilla precisamente porque sabe lo que le gusta, lo que le ha dedicado tiempo a nivel de hobby, a lo que muchas veces le mete pasión, y cuando en un trabajo lo desarrolla va mucho más allá. Ya sea trabajando para otros, ya sea trabajando para sí mismo muchas veces, ¿no? Yo recuerdo, creo que fue en la segunda edición del máster, que José Antonio Robles era el director, las dos primeras ediciones lo ha sido él. Y recuerdo que una vez tuvimos una conversación porque él llevó algunos temas administrativos en la primera versión del máster y llegamos a la conclusión de que no tenía sentido que él precisamente hiciese eso, ¿no? Que la parte administrativa había que descargarla por otro lado y a él dejarle aportar precisamente donde aporta, en transmitir conocimiento SEO en este caso. No tenía sentido que por mucho director del máster que fuese llevase determinados aspectos administrativos del máster que lo único que hacían era precisamente lastrarle, ¿no? Entonces creo que es importante saber dónde brilla una persona y cómo se puede conseguir sacar ese brillo, no ocultándolo precisamente detrás de otras cosas, ¿no? ¿Cómo encontrar un equipo bueno y cómo fichar? A veces decidir el cuándo, pues te diría que cuando necesitas crecer. Cuando tú tienes una necesidad de que tienes que avanzar en una determinada dirección y te faltan manos y necesitas meter gente. Si bien hay que tener en cuenta muchas veces que hay que ver los componentes de esa dirección en la que estás avanzando, porque dependiendo a quién tengas que meter, a lo mejor es algo que tienes que planificar antes. Por ejemplo, nosotros hemos hablado muchas veces de que meter una persona en técnico tiene una complejidad inicial, que es la parte de la propia formación, ¿vale? Y para la gente que nos esté escuchando, con esto no me refiero a la formación de saber programar o, bueno, tener una ingeniería o lo que sea, no. Eso ya viene por un lado y viene para montar una base. La formación sobre el sistema. DinoRank, bueno, no es el mayor sistema del mundo, pero ya tiene un cierto tamaño. Sí, es complejo. Por dentro es complejo. Por dentro tiene una serie de peculiaridades que hay que aprenderse, que hay que ver cómo funcionan. Y una persona tarda meses en formarse en DinoRank, literalmente, para tener un control interesante del sistema. Ya siendo programador previamente. Obviamente. Sí, sabiendo programar, manejando los lenguajes de programación que utilizamos aquí, manejándolos bien, manejándolos a nivel senior y funcionando bien. ¿Serían básicamente esos lenguajes? Funcionamos fundamentalmente con lo que era un sistema LAMP, es decir, bueno, pues PHP eso sobre MySQL y luego aparte, pues evidentemente HTML, JavaScript, etcétera. Tenemos una serie de frameworks, etcétera, también con los que jugamos. Aunque no utilizamos framework PHP, lo tenemos todo hecho in-house con una arquitectura MVC para tenerlo todo bien ordenadito, pero todo el funcionamiento de los ficheros los hemos hecho aquí. Entonces, claro, si tú sabes que una persona que entra a técnico va a necesitar literalmente meses para dar, no un 100%, sino a lo mejor un 80 o 90% de ritmo, por decirlo de alguna manera,
no puedes esperar a estar asfixiado en técnico para de repente meter una persona. Porque esa persona lo que te va a hacer inicialmente es precisamente asfixiarte más, porque va a requerir de formación. Va a requerir que tú estés ahí contándole, diciéndole y no ocupándote de otras cosas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? En ese caso concreto sí que tienes que prever, vamos a seguir creciendo, vamos a ir por esta vía y me va a hacer falta meter una persona nueva. Entonces a esta persona nueva la meto ahora, tengo un poquito de margen, empiezo a formarle, cuando dentro de unos meses ya sí que empecemos a estar un poquito más apretados, esta persona ya tendrá un cierto nivel de formación para poder avanzar. Hay otras áreas en las que a lo mejor esto no es tan importante porque una persona que venga ya con una cierta formación va a llegar, va a ver cómo funciona y en cuestión de poco tiempo, días o alguna semana, pues ya va a estar a un nivel interesante, ¿no? Entonces a lo mejor ahí sí puedes apurar un poco más. Es una ciencia por muchos lados. Esto es lo que tú dices también, ¿no? De meter a gente, que hay que formarla, hay que adelantarse a veces porque cuando la metes al principio esa persona te ocupa más tiempo. Pero claro, cuando la metes la persona en el equipo, como cuando tienes la necesidad de crecer, pero luego esa persona también va a aportarte más, pero al principio te va a restar recursos. Es una apuesta porque tú pagas un sueldo, pagas un freelance o pagas a alguien en nómina, lo que sea, pero ¿cuándo va a retornar eso? O sea, hay una parte muy grande de intuición. También te vuelves al final un gestor de personas, ¿no? Yo paso mucho tiempo hablando de forma individual con mucha gente del equipo y tienes que preocuparte, ¿están bien anímicamente? ¿Están motivados? ¿Lo que están haciendo está alineado con la empresa? Esta persona, ¿qué plan de negocio suyo personal a nivel de desarrollo profesional tiene en su cabeza, ¿no? ¿Está alineado con lo que está haciendo? En este puesto en el que está, ¿tiene previsión de crecer o haya llegado a un tope? Son un montón de cosas. Y bueno, creo que también destaca por el hecho de fichar talento. Por el tema, perdón, de fichar talento, destaca la idea de tener una comunidad, que creo que es una cosa que nos ha servido mucho, ¿no? Sí. Nosotros hemos bebido mucho de la comunidad inicial de Blogger 3.0, que luego ya, pues, DinoRank ha ido gestando también su propio ecosistema, ¿no? Junto con Mentoría SEO, todo un poco este núcleo de gente interesada en SEO que tenemos alrededor. Y esto facilita mucho las cosas en una fase inicial. No es como ir a LinkedIn a lo mejor si no te conoce nadie y buscar a alguien, sino que mucha gente ha venido con muchas ganas de currar aquí. Siempre que sacamos una oferta de empleo lo notamos, ¿no? Sí. Mucha gente que dice, quiero trabajar gratis. Que no podemos coger a alguien, obviamente, así, ¿no? Porque buscamos un perfil distinto, no alguien junior que quiera trabajar gratis. Pero mucha gente se ofrece, cada vez que sacamos algo, yo tengo un montón de DMs de gente que quiere trabajar gratis en DinoRank por lo que representa, o porque seguían históricamente Blogger 3.0, o porque les gusta la idea de democratizar el SEO que tenemos aquí puesto en la pared, que es hacer más por menos, ¿no? Y hacer accesible el posicionamiento SEO a emprendedores pequeños, a pymes, a gente que empieza, sin que tenga que pagar una suite como Sistrix de 500 euros al mes o 200 euros al mes con SEMrush, con una herramienta que es muy potente pero también muy compleja. DinoRank representa otra cosa y hay gente que solo por sumarse a esa cosa que representa y porque me sigue a mí en redes o en YouTube o conocía el blog o lo que sea, pues está dispuesta a dar mucho más, ¿no? Vale, quiero que hablemos de una cosa también muy loca, que es que, por ejemplo, Ahrefs, que la gente que está viendo no seguro que lo conoce, factura entre 100, que son oficiales, 100 millones de euros, que estaban hace unos años, y unos 150 millones de euros al año, entre lo que nosotros estimamos más o menos, según conversaciones que hemos ido obteniendo por ahí y demás. Una empresa que factura, me da igual, más de 100 millones de euros al año, tiene una tecnología brutal para entrar en Google y sacarte todos los backlinks, todos los enlaces que apuntan a un sitio web. ¿Cómo nosotros estamos tan locos para que la gente vea, ¿no? También cómo es el mindset de un emprendedor de cara a querer crecer de forma siempre obsesiva? ¿Cómo estamos, como te digo, nosotros tan locos de querer sacar un módulo en un futuro de link building avanzado que se acerque a hacer cosas como las que hace Ahrefs o como las que hacía Moz en su momento, teniendo nuestro propio índice de enlaces? Como una empresa como la nuestra, que está en torno al 1 millón de euros al año, puede intentar crear una tecnología de una empresa que genera más de 100 millones de euros al año. Cuéntanos cuál es la idea de desarrollar esto, que al final se basa en rastrear todo Internet, que creo que es algo también muy chulo para que la gente pueda ver cómo con recursos más limitados se pueden hacer grandes cosas y cómo lo estamos haciendo nosotros a través de vuestra tecnología, en este caso en técnico. Bueno, vaya por delante que lo que estamos haciendo es una, entre comillas, prueba. No sabemos cómo va a funcionar. También es cierto que muchas de las cosas que ahora están funcionando en DinoRank como tal han sido pruebas anteriormente. El mismo DinoBrain partió de una idea en un determinado momento que luego llevamos a cabo y que al final ha funcionado muy bien, pero que podía haber funcionado mal, en teoría.
Pero si no intentas innovar, no avanzas, no vas a ningún sitio. Hay que tirar para adelante con ideas locas. A veces te saldrán mal, pero las veces que salgan bien será precisamente lo que te permita continuar. Y ahora, bueno, pues tenemos una idea loca. No sabemos si finalmente vamos a conseguir el resultado que queremos. Esperamos que sí. Vamos a ir a perseguirlo a fuego, evidentemente, como todo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo? Pues hace relativamente poco hemos contratado una serie de servidores, aparte de los servidores que tenemos normales para DinoRank, con el objetivo de pues rastrear la mayor porción de internet que podamos. La más relevante también, porque nos vamos a mover entre enlaces, entonces, bueno, pues páginas que no tengan mucha repercusión en estar enlazadas y tal, no vamos a llegar tanto, pero seguramente esas sean las que desplieguen enlaces menos potentes, ya que rastrear todo Internet no es posible, solo es posible para Google, y Google realmente todo tampoco llega, pues luego te pasa que tienes una página por ahí y tienes problemas de rastreo, ¿no? Pero dentro de lo que se pueda, vamos a intentar rastrear al máximo para intentar generar la base de datos de enlaces más grande que podamos. Y con eso luego poder tener una herramienta de link building, bueno, pues a la máxima potencia que podamos. ¿Hasta dónde llegaremos? Bueno, pues vamos a intentar llegar bien alto, pero veremos. La idea de rastrear todo Internet, así como titular, a mí me suena muy loca, ¿no? Cuando hemos hablado de esto, que hemos comprado servidores solo para esto, pero me parece muy alucinante que de alguna forma sea accesible también económicamente y sobre todo, o sea, para nosotros y sobre todo a nivel de cómo optimizáis esos recursos. Sí, nosotros, de hecho ahora, bueno, pues lo que te he dicho, hemos empezado con una serie de servidores, estamos viendo pruebas. A la vuelta de unos cuantos meses, si vemos que efectivamente esas pruebas tienen buena pinta, lo que vamos a tener que hacer es meter más servidores con la misma arquitectura, porque la potencia que tenemos ahora mismo está muy bien para probar, para empezar a avanzar, pero para conseguir el resultado que tenemos se va a quedar un poquito corta, necesitamos más, ¿no? ¿Cuántos millones de páginas podemos rastrear al mes en una velocidad crucero desde DinoRank cuando tengamos esta tecnología funcionando? Pues espérate, porque es que las cifras las tenía en la cabeza, pero yo creo que ya se me han olvidado. En el team building dijiste un número que a mí me asustó. En el team building sí dije un número, pero ahora mismo creo que eran 300 millones de URLs. Es la cifra que yo tenía. 300 millones de URLs al mes. Que es una locura. No puede ser. No, porque ahora estamos haciendo... No eran 300, eran más. No, mira, vamos a ver. Ahora con las keywords estamos haciendo 500.000 para el tracking, otro 500.000 para visibilidad, algo más de hecho. Con eso ya tenemos 1 millón al mes, con eso ya tendríamos 30 millones. Pero es que con la potencia de las máquinas estamos hablando de multiplicar esto no por 10, sino serían 30.000 millones. 30.000 millones de URLs que rastrearíamos. 30 millones de URLs mensuales deberíamos de poder hacer. A ver, ahora mismo no estamos en eso. Nosotros hemos puesto a correr el sistema, está muy por debajo, ¿vale? Pero es una brutalidad. Por la potencia a nivel máquina que tenemos, deberíamos, en teoría, de poder llegar hasta ahí. Igual no llegamos hasta ahí porque eso es la parte teórica, ¿vale? Luego cuando la extrapolas a la realidad, sí, pues hay factores. Aunque sea un poco menos, es muchísimo. Si no llegamos a 30 y nos quedamos en 25... Sí. Pues pero estará bien. Es una brutalidad. Es mucho, pero es que Internet es exageradamente vasto. Es una brutalidad. Entonces ya no solamente esto lo vas a hacer en un mes, pero necesitas meses y meses de rastreo para tener un volumen que te dé luego cifras decentes, porque Internet es brutal. Es brutal. Claro. ¿No? Como el chiste ese que había viejo del que dice, bueno, métame Internet en este disquete. Hace un montón de años, que era como absurdo. Ahora es más absurdo todavía. O sea, lo que ha crecido Internet desde entonces... Es una locura. Creo que este es el motivo por el cual hay muy pocas herramientas grandes de SEO, como sea un SEMrush o un Ahrefs, se cuentan con los dedos de una mano prácticamente, porque conseguir este nivel de tecnológico de scrapping en este caso, joder, es que me parece una barbaridad, scrapear 30.000 millones de URLs al mes en velocidad crucero solo para construir tu propio índice de enlaces y luego dar un módulo de link building que la gente quiera, valore, compre y se pelee contra Ahrefs. Ahrefs tenía un vídeo en su página y en su Instagram hace un tiempo, no sé si lo seguirán teniendo, que era espectacular, porque es que, bueno, estaba montado artísticamente, pero se podía ver que tienen un data center montado para ellos solos con una burrada de servidores. Una burrada de servidores. Cuando tú ves las cifras de Ahrefs, ves la cantidad de máquinas que tienen, la cantidad de cores, todo, es una salvajada, es brutal. Y por eso consiguen llegar a donde consiguen llegar. Nosotros queremos intentar
hacer algo parecido, pero con menos fuerza bruta y un poquito más optimizado. Vamos a ver si lo conseguimos hacer. Vamos a ver qué tal. Si lo sacamos, que yo sé que lo vamos a sacar, se juntará a todo lo que es la suite SEO que ya tenemos, ¿no? Que es una cosa que, bueno, ya iremos contando. Pero esto que estáis viendo, chicos, esta conversación que habéis visto reflejada aquí, que lo quería hacer evidentemente a posta, es un poco las conversaciones del día a día que solemos tener. Cómo crear producto, la parte visionaria loca de yo, por ejemplo, estoy seguro que lo vamos a tener, ¿no? Ya lo habéis visto. Él, obviamente, que está creándolo, que es quien está con las manos en la masa, pues es más prudente que yo porque hay que hacer un montón de optimizaciones de servidores, hay que comprar más máquinas, hay que hacer tecnología propia medida para rastrear Internet, que es como algo infinito prácticamente, y con esto poder obtener un módulo de link building, ¿no? Del nivel de Ahrefs o de gente así, en caso de que lo consigamos, que incluso tampoco tendrá seguramente la misma potencia, pero con que se acercara ya sería un éxito descomunal. Y bueno, pues es lo que quería que la gente viera reflejado, ¿no? Cómo al final tomamos decisiones de cosas que a lo mejor son más locas en este caso, pero que nosotros las visualizamos y muchas veces las llegamos a hacer posibles. Vamos a ir a la parte más SEO de la entrevista. Quiero preguntarte por SEO para SaaS, que es una cosa de la que se habla poco, pero que de vez en cuando también se comenta. Hay gente que ha hecho buen contenido de SEO para SaaS, como Carlos Ortega, Daniel Peris, han hablado de esto tiempo atrás. Nosotros tenemos un SaaS, tenemos gente en el equipo haciendo SEO, y bueno, pues es un canal que lo utilizamos también para captación en nuestra startup. Cuéntanos un poco cómo ves tú el SEO para SaaS, o qué nos puedes contar que sea interesante para que la gente conozca. Vale, bueno, la persona que mejor podría hablar de SEO para SaaS en el caso de DinoRank es Edu Coromina, que precisamente es la persona que más se dedica a esto y que ha hecho un trabajo espectacular, la verdad. Pero bueno, ya que estoy yo aquí, pues cuento un poquito. Vale, nosotros tenemos un blog para posicionar. ¿Por qué tenemos un blog? Pues entre otras cosas, porque en su momento, hace tiempo, te acordarás que intentamos posicionar, hace bastante tiempo, intentamos posicionar herramientas SEO, que es probablemente la keyword más interesante, o es lo que parece directamente por el tipo de keyword que es. Intentamos posicionar herramientas SEO con la home de DinoRank, ¿no? Que es lo que en muchos casos podría parecer que es lo oportuno, ¿no? Tú tienes precisamente algo que es una herramienta SEO y tú quieres que la gente llegue cuando busque herramientas SEO. ¿Cuál es el problema? Que por intención de búsqueda era casi imposible, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la gente cuando busca herramientas SEO no está buscando una herramienta SEO en concreto. Lo que está buscando es un listado donde poder ver diferentes herramientas SEO. Al final, ¿qué es lo que hicimos? Pues en un post de nuestro blog, poner un listado de herramientas SEO, en el que evidentemente hablamos muy bien de DinoRank, mejor que de las otras, lógicamente. Y eso lo conseguimos posicionar. Ahora mismo no recuerdo dónde está posicionado, pero en su momento lo llevamos al top 3 y yo creo que en algún momento ha llegado a estar top 1. No, hasta hace muy poco estaba top 1. Estaba top 1 si no todavía. creo que ahora está top 2. Herramientas SEO. Por lo que te comentaba, estaba ahí y se mantiene. O sea que genial. Al final esto te da un poco de visión precisamente de cómo funciona la intención de búsqueda, lo que busca el usuario y por dónde tienen que ir un poco los tiros, ¿no? Entonces, bueno, todo el posicionamiento básicamente se basa en el blog. La home de la herramienta como tal se deja para lo que es posicionamiento de marca, puro y duro. Posicionamiento de marca, y la gente que venga por ahí, pues bueno, mostrarles la herramienta a través de todo lo que es la web, porque tenemos una web aparte del blog. Utilizar un poco el copy para enseñar a la gente lo que es la herramienta, que la puedan entender antes de que den el paso de comprarla, en caso de que lo quieran hacer. Y el blog está más para la parte del posicionamiento. Entonces, tenemos muchísimo contenido publicado para muchísimas keywords, atraemos bastante tráfico por ahí. Y luego, la parte un poco más, la parte importante, después precisamente de atraer tráfico, que es algo con lo que mucha gente que solamente se dedica al SEO no se queda, es que al final a nosotros el tráfico sin negocio no nos sirve de nada. Cuando tú, por ejemplo, tienes nichos, los nichos se monetizan por publicidad, cuando son nichos de AdSense, y realmente a ti tú lo que quieres es tráfico, porque ya ese tráfico ya se encargará de hacer clics en los anuncios y te acabará reportando pues el dinero que sea. Claro, en este caso yo no quiero tráfico, yo quiero clientes. Yo quiero más gente que conozca mi herramienta, que la use y que por tanto pues pague el fee correspondiente todos los meses. Y si simplemente llegan, consumen mi contenido y se van, pues tampoco me sirven de mucho. Entonces, a la hora de esto, pues necesitas pues una serie de opt-ins dentro del contenido que permitan o bien convertir al usuario directamente, o bien, dependiendo del tipo de contenido, captar el lead y luego pues ese lead a lo mejor, no sé, les metes en un funnel en el que les vayas contando lo que es DinoRank hasta que entiendan si quieren comprar o no quieren comprar. O les puedes pasar a lo mejor por una masterclass, y luego, dependiendo del caso, pues se puede actuar de diferentes maneras, ¿no? Pero lo que vamos es que
El SEO es una manera de traer tráfico, por decirlo de alguna manera. Luego hay que decidir qué hacer con ese tráfico. Dependiendo de en qué negocio estés, funciona de una forma o funciona de otra. En este caso, pues lo podemos hacer así. En el caso de un e-commerce, por ejemplo, tú lo que persigues es la venta de un producto. Sí. O sea, a una persona que tiene un e-commerce ya le puedes llevar mucho tráfico, que si no ve facturación, no le va a servir. Porque al final, todos los negocios lo que necesitan es facturar. Todos los negocios. Y unos negocios facturan de una forma, otros negocios facturan de otra. Pero el SEO tiene que ser un apoyo a la facturación. Total. Si no se convierte en esto, no sirve, por decirlo de alguna forma. Total. El SEO para SaaS es una pata de captación más, ¿no? De todas las que se pueden tener, y el SEO para SaaS, para que se transforme en negocio, como tú dices, tiene que complementarse con otras ramas del marketing, como son copywriting, como son email marketing, principalmente, ¿no? Pero con el SEO para SaaS haces la parte de la atracción, y con el copywriting y con el email marketing haces la parte de conversión. Exacto. Y dependiendo del tipo de tráfico que captes, en una pirámide, pongamos, ¿no? Donde el pico es la gente que quiere comprar, keywords calientes, comprar herramientas SEO, herramientas SEO barata, herramientas SEO, que son una keyword de descubrimiento, ¿no? Pues están en la parte de arriba, vas bajando, va bajando la intención de búsqueda, se va haciendo más ancha la pirámide, hay más tráfico, por tanto, para esas keywords, pero baja el nivel de cualificación. Sí. Y hay keyword de descubrimiento, hasta la base, que son keywords informativas, que esas las atacamos también con SEO para SaaS, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un diccionario SEO que está bastante bien posicionado, además, estamos top 2 para diccionario SEO, si no me equivoco, mucho tiempo hemos estado top 1 también, que es una keyword que busca gente que está entrando en el mundo del SEO. Y va aprendiendo términos, y a través de esos términos pues tiene mensajes para suscribirse, opt-ins para suscribirse a DinoRank, y de ser así pues ya tenemos el email y ya vamos calentando ese email, ¿no? Pero es un trabajo, como digo, que se complementa con otras ramas del marketing, y que bueno, a nosotros nos sirve para captar leads y también pues luego hacer una base de suscriptores sobre la cual luego montar un negocio, que creo que es algo fundamental. Si nos estás escuchando y no tienes una lista de suscriptores, seguramente estás dejando mucho dinero en la mesa. Da igual que vendas servicios, que tengas un producto, como es un software, o casi cualquier cosa, te diría, ¿no? Los leads, los emails, que alguien te dé su email, es una de las cosas más valiosas para ganar dinero en Internet. Sí. Paso a la siguiente pregunta rápido. SEO para e-commerce. Sé que tienes un e-commerce. Llevas muchos años sacándole un sueldo al mes, un sueldete, vamos a decir, al mes a tu e-commerce, que creo que se puede decir el nombre, ¿no? Sí, es Spain Flavor. Si alguien lo busca ahora mismo, se va a encontrar con una página en la que va a decir, bueno, tampoco está muy trabajada, básicamente porque lo primero que verá sobre todo es la versión en español. Mi objetivo no está para vender en España. El tipo de producto que yo tengo, al precio al que lo tengo, funciona mejor cuando lo sacas fuera. Es decir, estoy vendiendo vino, aceite, jamón. Eso aquí lo encuentras en cualquier sitio, básicamente. Sí. Cuando tú lo mandas a lo mejor a Dinamarca, en muchas tiendas de Copenhague también puedes encontrar este tipo de producto, pero marcas concretas ya no encuentras tanto. El tipo de producto que tienes allí es menos, tiene precios más altos. Entonces, bueno, de esta manera se vende un poco mejor, ¿no? Es un e-commerce de producto español, ¿no? Para que la gente se sitúe. Producto donde tú, típico español, no perecedero, en este caso. Eso es, donde tú exportas producto afuera. Y nada, cuéntanos un poco cómo se trabaja el SEO para e-commerce. ¿Cómo lo has trabajado tú, en tu caso particular? Que tienes uno. Vale, tienes que tener en cuenta que yo tengo una página que funciona en 23 idiomas. Wow. Aunque de esos 23 idiomas hay 7, 8 que son los que funcionan mejor, básicamente, en los que se pone más el foco. Claro, el principal problema que hay en esto es que, pues vale, yo hablo español, no me sirve España porque yo no vendo en España, puedo hablar inglés, tampoco me sirve realmente porque es el mercado más competido del mundo, ahí era dificilísimo directamente, y con el resto de los idiomas de Europa, pues el alemán, el holandés, tal, ya no me llevo tan bien, con lo cual poder meter precisamente el foco en que esos contenidos estén bien hechos o prepararlos incluso yo era algo bastante complicado. En su momento sí recuerdo bueno, pues haber acudido a plataformas de generación de contenidos tipo TextBroker, por ejemplo, donde podías tener pues, redactores de otros idiomas y a través de ahí pues, bueno, preparar un briefing sacando pues palabras clave con herramientas tipo TF y DF, luego ya cuando llegó DinoRank directamente con nuestro TF y DF, sacando las palabras clave, tirando de un diccionario, viendo un poco cuáles son y en base a esto más o menos componerle un briefing al redactor y que lo tuviese que hacer, ¿no? Aún así presentaba una cierta problemática porque el texto que te hace el redactor se basa un poco en tu briefing, tampoco está bien afinado, ¿no? Entonces mejoras, pero bueno, no mejoras todo lo que deberías en algunos aspectos porque tú no eres capaz a lo mejor de entrar por la dificultad del idioma, ¿no? En este caso al no tener un nativo. Cuando llega DinoBrain a DinoRank, todo esto empieza a cambiar porque el texto viene muchísimo más afinado, independientemente de que luego a lo mejor no, tú tampoco lo puedas revisar, pero es que ya no hace falta tanto revisarlo, ¿no? O sea, yo sí es verdad que a lo mejor el texto que me da DinoBrain
por si acaso lo meto a un traductor y le echo un vistazo. Por si, bueno, dice algo que a lo mejor considero que a lo mejor no es lo más oportuno, por requerimientos de negocio, ¿no? Ha habido una cosa que hemos dicho desde que montamos DinoBrain, que es que DinoBrain se enfoca en el posicionamiento, pero puede haber algo que vaya contra tu negocio, que nombre un producto que a lo mejor es relevante para la SERP en la que quieres posicionar, pero que tú no lo vendes y no te interesa que esté cosa de ese tipo, ¿no? Pero más allá de pasarlo por un traductor y limpiar un poco alguna cosa que me pueda hacer falta, muchas veces ni eso, no hago mucho más. Entonces, a partir de ahí puedo sacar texto para categorías, puedo sacar texto para productos, puedo sacar texto para marcas, porque también posiciono marcas dependiendo del caso. Y esto se une a una estrategia de enlazado interno en función más o menos de lo que me interesa, a nivel de categorías, a nivel de productos, dar contexto, pues lo que digo, con una serie de textos publicados, que no es lo que más busca el usuario por su propia intención de búsqueda, pero que siempre meten semántica, meten contexto, dan un poco a Google la, entre comillas, excusa para poder empezar a posicionar otras long tails, más allá de lo que es la propia short tail de la categoría de turno, ¿no? Y bueno, jugar un poco con esto y luego ir optimizando en base a todo esto. Dicho lo cual, de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, pues bastante poquito lo hago porque DinoRank me tiene bastante absorbido, ¿no? Total. Para dar contexto a la gente, has mencionado DinoBrain, que para que la gente que no lo sepa, ¿vale? Que bueno, has llenado tu e-commerce con textos de DinoBrain. DinoBrain es la IA, es la inteligencia artificial que hemos lanzado desde dentro de DinoRank, que es a su vez uno de los módulos que integra DinoRank a partir del plan Pro, ¿vale? Que es, hay un módulo, igual que está el módulo auditoría SEO o el módulo Keyword Research, pues está el módulo DinoBrain y con esto haces contenido, ¿no? Y es lo que tú decías que has utilizado. Que también has utilizado mucho el campo de contexto que hemos puesto, donde tú le puedes dar un prompt también a DinoBrain y con esto haces textos. Lo digo porque lo has comentado de pasada, pero habrá gente que a lo mejor lleva menos tiempo siguiéndonos que no sabe qué es DinoBrain y bueno, para que sepa a qué te refieres. Sí, claro, en DinoBrain, un tiempo después de salir, consideramos interesante precisamente poder orientar un poco más al texto dependiendo de para dónde se va a publicar, porque no es lo mismo publicar para un nicho de una determinada temática, que lo tiene todo como más abierto, ¿vale? Que con posicionar prácticamente está bien, que a lo mejor pues lo que estábamos hablando, para un e-commerce concreto y específico, que de repente a lo mejor DinoBrain puede considerar que es relevante hablar de tu competencia, porque resulta que es una SERP en la que tu competencia tiene tal peso, que lo considera importante directamente, incluso hasta para intención de búsqueda. Claro, pero tú no puedes hablar de tu competencia, no tiene sentido, a lo mejor. O no puedes hablar en determinados términos, con lo cual para tu negocio puede estar mal. A lo mejor el sistema habla de hacer gastos de envío gratis, porque se ha encontrado en la SERP que tu competencia está haciendo gastos de envío gratis. Varios de ellos lo están haciendo. Y se ve que semánticamente es importante meter la keyword. Claro, pero es que, de hecho, te digo más. La keyword es importante, pero es que te lo llevo más allá. Para un concepto de intención de búsqueda a nivel de e-commerce, el hecho de que pueda haber gastos de una forma o de otra va enlazado con la intención de búsqueda del usuario, por tanto, también te va a posicionar. O sea, si tú tienes un determinado segmento de gente que busca un determinado producto y todos están acostumbrados a tener gastos de envío gratis, siempre. Si tú los tienes, te vas más para abajo. Si no los tienes, si tú llegas de repente y dices, mis gastos de envío son de 10 euros, es que no te va a comprar ni Dios. Y no rankeas. Es que la igual. gente se va a ir para atrás, van a ir a otros sitios, vas a tener un poco sticking y no vas a rankear. Y ya puedes hacer, vamos, unos textos de la leche, un enlazado interno brutal, tener aquí todo perfectamente a nivel técnico, que no vas a posicionar. Total. Hay una serie de elementos en el e-commerce que están más ligados al negocio como tal, no tanto a la parte SEO más pura, pero que influyen de una forma muy, muy drástica. Entonces, claro, DinoBrain toma todos esos elementos que ve de la SERP, que puede extraer de la SERP precisamente, para hacer un contenido que posicione. Y muchos de este tipo de estas cosas pueden estar. Por tanto, tú como negocio tienes que revisar que eso esté. Cuando tú ya tienes un negocio y ya lo sabes, pues puedes llegar a la caja de contexto, en este caso, que por eso la metimos, y decir, el texto va a ser para este e-commerce, que se llama así, que funciona de esta manera, que tiene este producto, no hables de la competencia, no hables de este producto, los gastos de envío funcionan de esta manera, de esta manera, de esta manera, y entonces DinoBrain ya te va a clavar el texto. Haces un texto más personalizado. Claro. Hablemos de la casi ya penúltima pregunta. Creo que si una persona que está en el mundo del SEO no sabe entender el concepto de PageRank, creo que realmente no sabe de SEO, porque creo que es el concepto que se basa en lo que fue la fórmula original de precisamente de Larry Page, ¿no? Con la famosa patente de 1998, tal y tal.
Nosotros, de hecho, nos basamos en esa patente, no solo nosotros, que somos unos genios, es pública la patente. Screaming Frog, Netpeak Spider también han usado esa fórmula, ¿no? Es una fórmula matemática que es pública. Pero nosotros también lo utilizamos en su momento para crear el módulo de PageRank y el módulo de enlazado interno dentro de DinoRank, ¿no? Que te permite ver una web por dentro y cómo se linka, cómo se hipervincula, cómo se enlaza internamente las distintas URLs. Cuéntanos un poco más sobre qué es lo que la gente debería conocer del PageRank, cómo funciona la transmisión de autoridad a nivel de un site, ¿no? Desde un enfoque quizás un poquito más técnico, a nivel de enlaces, porque es lo que tiene autoridad a ojos de Google y es la forma a través del SEO page, ¿no? Con esto, que tú le puedes decir a Google de qué es importante y qué tiene que posicionar dentro de tu web. Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, para cualquiera que no esté muy al tanto de esto, que cualquiera que esté al tanto de cómo funciona más o menos el SEO, debería estarlo, lógicamente. Se puede hacer un resumen muy rápido diciendo que cuantas más te enlacen, en cierto modo, más fuerza te va a llegar y más puntitos vas a sumar para posicionar. Un resumen muy rápido. Si lo bajamos un poco más a tierra, como tú has dicho, bueno, pues podemos partir de un paper de finales de los 90 que Larry Page publicó para la Universidad de Stanford, en el cual se define una fórmula que se basa precisamente en un sistema de gestión no me vendrá el nombre ahora mismo, de publicaciones científicas que había antiguamente. Que básicamente lo que hacía es que si tú buscabas un determinado estudio científico, un estudio de citaciones me refería, buscabas las citas de ese estudio desde otros estudios. Un estudio científico que estuviese más veces citado desde otros estudios era más relevante, porque había más estudios que se estaban basando en él para algo, para ponerle como referencia, para apoyarse en él para algo, y por tanto ese estudio era de mucha importancia y se podía subir más arriba. Larry Page tomó esto como base y se desarrolló el concepto del PageRank, ¿vale? El PageRank, para que se entienda, lo que hace es una fórmula matemática que te divide todo el PageRank que tenga una determinada URL, y el PageRank que tiene una URL de base de salida es 1, ¿vale? 1 más el que le entre. El que le entre lo vamos a ver después. Pero de base el que tiene es 1. Entonces, el PageRank que tiene una URL se divide entre las URLs salientes. Ojo, URLs salientes, no enlaces salientes, porque una misma URL puede estar enlazada 3 veces y sería una sola URL saliente. Claro. Se divide entre las URLs salientes y se transmite ese PageRank. Hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que hay un concepto que es el dumping factor, que es una reducción del 15%, es decir, a ese 1 que tiene la página se le reduce un 15%, por tanto se reparte 0,85 entre todas las URLs salientes. ¿Se reduce un 15% cuándo? Cuando hay salto, ¿no? ¿Quieres decir? Se reduce un 15% siempre, salvo en casos muy especiales, como por ejemplo una redirección 301, no se le aplica dumping factor, porque se entiende, o sea, Google quiere precisamente promover que aquel que tenga que hacer un movimiento de su página por necesidades y llevarse una URL a otro sitio, no vea perjudicado su PageRank, ¿vale? Pero cada vez que vas transmitiendo PageRank a otra URL, que enlazas a otra URL, tú pierdes un 15% eso de fuerza es lo que quería que en se ese entendiera. momento. Por el mero hecho de enlazar a otra URL pierdes un 15%. ¿En qué se basa esto? A ver, el PageRank en cierto modo quiere simular el concepto de que si tú navegases de forma totalmente aleatoria, el random surfer que le llamaban, llegarías a una... Reasonable Surfer también, ¿no? Que es la patente luego. Reasonable Surfer viene después, justamente para ajustar un poco más por la el random. proximidad del enlace, que tiene más valor si es más visible. Sí, el caso del random surfer va por ahí. El concepto es: tú, si fueses navegando de forma aleatoria, llegarías más a las páginas que más enlazadas están, claro, porque llegarías más veces, porque tendrías más vías de entrada. Si fueras ciego, para que la gente se sitúe con una venda en los ojos, con un ratón, clic, 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 haciendo clic, claro, en todas las páginas web. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese caso quisieron meter el tema del dumping factor, porque dijeron, llega un momento en el que la persona que está en ese momento navegando se va a cansar. Va a apagar el ordenador, se va a marchar, va a tener que ir al baño, va a tener que ir a comer, va a tener que ir a hacer otras cosas, va a parar. Por tanto, esa transmisión no puede ser igual. Esa transmisión tiene que ir perdiendo poco a poco y que llegue un momento en el que esta transmisión se debilite de alguna forma, ¿no? Luego, lo que decías tú, se aplicó la parte de la patente del Reasonable Surfer, que llegó más tarde, para meter, pues bueno, pues algo que fuese un poco más razonable, por decirlo de alguna manera, porque tú no vas a hacer clic por igual si tienes los ojos abiertos en un enlace que esté en el above the fold, en medio del texto, en negrita y grande, que en un enlace que esté en el footer abajo, medio oculto,
no vas a hacer clic con la misma probabilidad. Por tanto, Reasonable Surfer pondera la importancia de los enlaces en la transmisión de PageRank, de si son más visibles en la parte superior o menos visibles. Pondera, como se decía, la incitabilidad al clic. Es decir, si ese enlace es más... Si es más probable que ese enlace reciba clics en base precisamente a que sea sobre todo más visible, tiene una mayor transmisión de fuerza, ¿vale? Aquí no hay una fórmula como tal para saber cuánta fuerza se transmite, pero sí se sabe que se transmite más. Eso opaca porque forma parte ya del algoritmo de Google, claro. Sí, pero si bien sí tenemos una fórmula original del PageRank, que la realidad es que aunque se supone que sigue más o menos igual, no sabemos hasta qué punto lo han podido tocar o hasta qué punto se va afectado por otras cosas, porque efectivamente entra el Reasonable Surfer y ya cambia cómo funciona el PageRank de origen, ¿no? Porque ya no es solamente transmitir, sino que unos enlaces transmites más que otros, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al concepto inicial del PageRank, como decíamos, pues bueno, 1 menos el 15%, 0,85 a dividir entre las URL salientes, pero hay que tener en cuenta que no es que una URL reparta 1, es que esa URL tiene de base 1 más todo el PageRank que le llega a ella de los enlaces que le lleguen, tanto enlaces internos como enlaces externos, ¿vale? Claro, ¿cómo calculas el PageRank que tiene una URL? Tendrías para empezar que haber rastreado todo Internet y tendrías que hacer el circuito varias veces hasta que consiguieses encontrar más o menos cuál es el equilibrio. Iteraciones. Sí, efectivamente, la famosa matriz, las famosas iteraciones de la matriz. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Como no podemos rastrear Internet todavía, lo que hacemos es que tenemos una funcionalidad que es el PageRank interno, que te calcula más o menos cómo está el enlazado interno de tu web entre sí. Con lo cual empezamos en la home, empezamos haciendo la distribución, empezamos de 1, empezamos recorriendo toda la home, haciendo toda la distribución. Cuando hemos terminado, empezamos otra vez, sabiendo ya cuánto PageRank mandamos a la home en base a todos los enlaces que hay. La home suele ser la URL generalmente de cualquier web que más PageRank suele recibir porque suele estar enlazada desde el logotipo. Casi siempre, si tienes un breadcrumb, suele haber una sección de home en la que enlazas, muchas veces desde el footer. Eso es. Entonces suele ser la que más PageRank reciba. Con lo cual, primera iteración, das la vuelta, has recibido un montón de PageRank, pero esto sigue sin ser válido, porque cuando vuelvas a lanzar otra vez el PageRank hacia abajo, a la vuelta esa cifra te ha cambiado. Llega un momento en el que esto se va estabilizando, ¿vale? Lo habitual en esto y lo que hacemos nosotros es que a lo mejor a partir de las 10 iteraciones ya esto se empieza a estabilizar, ya los cambios ya no son tan fuertes, nosotros nos quedamos en 15 iteraciones, es decir, hacemos el cálculo para la matriz completa de una web 15 veces y con eso ya tenemos un cálculo bastante cercano a lo que es, porque ya va a seguir cambiando indefinidamente, pero ya los cambios son muy pequeñitos, se alejan muy poco de la cifra que nosotros hemos encontrado. Con eso, ¿qué es lo que conseguimos? ¿Tenemos el PageRank total de Google? No. No, porque no tenemos lo que viene de los enlaces externos. Pero, sin embargo, sí tenemos el cómo estás distribuyendo tú dentro de tu propia web. De manera que si tu home tiene una determinada medición de PageRank, va a variar en función del tamaño de la web, en función de muchas cosas, ¿vale? Pero si tu web, por decir algo, vamos a suponer que tiene un PageRank 10, ¿vale? Y tienes otra URL que es importante y tiene 0,5, ahí tienes un problema. Tienes un problema de distribución, si esa URL es importante. Seguramente no la estés enlazando directamente a primer nivel de clic desde la home, esté más hundida y por tanto le está llegando menos PageRank. Necesitas que le llegue más cantidad de fuerza si es importante y ves que a lo mejor tienes problemas para posicionar. Una de las cosas que puedes hacer inicialmente es, si no está enlazada desde la home, enlázala desde la home. Ojo, tampoco se puede enlazar todo desde la home, ¿vale? Hay que dar pie a hacer esto para URLs importantes. Si tú pretendes enlazar toda tu web desde la home, aparte de que por usabilidad va a ser un Cristo brutal y la gente va a empezar a llegar a tu home y marcharse y vas a tener problemas para posicionar, es que encima el PageRank también se va a diluir porque vas a tener un exceso de URLs salientes. Entonces tú tienes que seleccionar cuáles son esas URLs más relevantes, más importantes, algunas que a lo mejor no sean tan relevantes en función de tu temática, pero que por lo que sea, por tu negocio, por lo que sea, para ti sean muy importantes para posicionar, algunas solamente, y subirlas a nivel de home. ¿Le quieres dar más relevancia? Pues entonces ya puedes empezar con prácticas para enlazarlas desde otras URLs que estén enlazadas a nivel de home, para que a su vez también le transmitan, ¿no? Teniendo cuidado con lo que es la propia arquitectura de la web, porque si tú a lo mejor estás organizando la web con una arquitectura en silo y vas organizando bien todo lo que son los silos según vas bajando niveles, pues tampoco puedes entrar ahora en una dinámica de empieza a cruzar enlaces a lo loco para que el PageRank se mueva, ¿no?
pero algunos cruces más o menos con cabeza y medianamente bien orientados sí se pueden hacer, ¿no? Total. Al final, con la herramienta que tenemos en DinoRank, pues te da esa visión de decir, pues yo pensaba a lo mejor que esta URL estaba bien enlazada, la cantidad de PageRank que le está llegando es muy poquita, pero que está muy separada de la home, tiene un nivel de clics de 4, es decir, tengo que hacer 4 clics según entro desde la home para poder llegar, con lo cual está alejada. Me puede hasta afectar por el tema del consumo de crawl budget, va a haber veces que directamente se quede sin rastrear, pierda relevancia para Google. Y esto, PageRank sobre todo nos va a dar la fuerza, la sección de enlazado interno nos va a dar, bueno, pues a nivel de primer enlace, cómo va llegando a las diferentes partes y precisamente si esa URL a lo mejor está muy enlazada, muy separada del inicio. Del inicio. Y este es el tipo de socio que tenéis que tener si queréis montar un software de SEO, ¿vale? Es complejo. Realmente, no, bueno, yo sé que este tipo de temas son densos para mucha gente que lo puede ver desde fuera, pero es que le guste a la gente o no, estas son las bases del SEO. O sea, las bases reales del SEO es este componente de transmisión de autoridad, ¿no? Que podríamos ponerlo al nivel del rastreo, del propio rastreo y la indexación de los motores de búsqueda. Así que quería también que al final de la entrevista se viera, aunque sea en una pregunta, una pincelada un poco más técnica, dado que te tenemos aquí y es un privilegio y un lujo tener a alguien de un conocimiento y un perfil tan técnico como es tu caso. Vamos ya al último punto de esta conversación y con esto ya cerramos. Nosotros estamos a punto de lanzar también lo que es el Master SEO de DinoRank en su tercera edición. Sí. Sé que estás muy al tanto porque conmigo estás currando mogollón en esto también, ¿no? Que si los profes, que si el temario, cómo mejorar la experiencia del alumno, en fin, un montón de historias, ¿no? En las que estamos siempre, tanto tú como yo, como Alex Serrano, que también este año es el director del Máster, que es un lujazo tener a un tío con todos los años y años de experiencia que tiene ese tío, ¿no? Sí. Dando clase en Aula CM, en másters, en universidades, que ha montado su propia agencia, en fin, un lujo. Y gente como Edu Coromina, Head of SEO de DinoRank, con mogollón de experiencia, en fin, toda la gente que está en ese barco. Entonces, cuéntanos un poquito, o cuéntale mejor dicho a la gente que nos está viendo, que se quiera iniciar en el mundo del SEO de forma profesional dando servicios, lo que sería ser consultor SEO. ¿Cuál es el primer paso? Por ejemplo, en el evento que estamos montando, ¿qué va a haber en ese evento? ¿Dónde se pueden apuntar? Cuéntales un poquillo. Bueno, pues el 1 de octubre hacemos un evento en el que, bueno, queremos hacer dos cosas. Queremos hacer, por un lado, pues dar un poco lo que es la visión de qué es ser consultor SEO, qué aporta a nivel de profesión, cómo empezar a dar pasos para conseguir ser consultor SEO. Algunos tips, algunas pistas, hablará un poco también de SEO a diferentes niveles. Creo que va a ser un evento muy interesante porque, como digo, quien esté interesado en el mundo del consultor SEO va a escuchar muchas cosas muy chulas. Quien a lo mejor incluso no esté interesado tanto en el mundo del consultor SEO, pero sí en SEO, también vamos a hablar de SEO, vamos a hablar de muchas cosas. De hecho, yo voy a dar una ponencia en la que no hablo como tal de consultores SEO, pero sí voy a intentar dar una metodología para ganar tráfico de forma muy sencilla, en 3 pasos. El año pasado hice una ponencia con una metodología para trabajar un cliente, un poquito más enfocada a nivel de consultor. Trabajar un cliente, creo recordar que eran 5 pasos. Este año va a ser en 3. Mi intención es que tanto la ponencia del año pasado como esta sean cosas muy sencillas de replicar. Por eso el concepto de los pasos y de que esté todo perfectamente organizado, ¿vale? Que cualquier persona que no tenga un conocimiento a lo mejor muy avanzado, pues bueno, pues pueda partir de aquí, pueda a lo mejor emularlo, replicarlo, ganar tráfico y poder avanzar y luego pues ya ir viendo vías por las que pueda seguir aprendiendo, seguir formándose, ir a más, ¿no? Entonces creo que el evento va a estar muy chulo y yo se lo recomiendo a todo el mundo que tenga cualquier tipo de interés en el mundo del SEO, por cualquier vía, porque creo que sea como sea, van a aprender cosas. Sí, si encima te llama un poco el mundo del consultor SEO, el mundo de la agencia, el mundo de ofrecer servicios SEO al final, de conseguir mejorar el posicionamiento de otros y lógicamente cobrar por eso, más, porque va a haber también contenido especial para eso. La segunda parte del evento es que vamos a presentar como tal la tercera edición del máster. Es la tercera vez que lo hacemos. Las 2 anteriores, la verdad es que ha funcionado muy bien. Hay una cosa muy bonita en hacer todo esto. Primero DinoRank, ahora con el máster. Tú recuerdas que yo te lo he dicho alguna vez. Yo recuerdo una vez que me hablaste en una quedada que se hizo en Madrid, que yo no pude ir, de SEO precisamente, que me dijiste, han venido un par de personas y me han dicho, hemos venido desde Málaga para darte las gracias por haber creado DinoRank. Y me lo contaste. Y en ese momento te sientes muy bien porque dices, no solamente finalmente hemos sacado un producto que es rentable, porque DinoRank fue rentable desde el minuto 0, evidentemente no facturaba lo de que ahora no tal, pero ya era rentable, sino que encima dices, es que es útil, es que a la gente le viene bien, es que le están sacando utilidad, es que hace mejor la vida de la gente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, la gente encima te lo agradece.
Y es muy bonito porque, a ver, tampoco nos vamos a venir arriba ahora con cosas aquí y tal, porque uno monta un negocio primero para ganar dinero. Lógico. Segundo, para hacer lo que le gusta. Pero si encima después de todo esto ves que lo que haces es bueno, Total. te llena muchísimo por dentro, ¿no? Te realiza Total. muchísimo. Entonces, si tú eres capaz de precisamente aportar a lo mejor servicios como consultor, o trabajar en una agencia, o montar una agencia, y conseguir mejorar la vida de los demás, porque aunque les cobres un fee o les cobres tal, pero eres capaz de conseguir que un e-commerce, una tienda en un barrio, a lo mejor que está vendiendo determinado producto, empieza a vender más, empieza a levantar su negocio, pueda ir más allá, pues también es algo bonito que ver. Y en este caso, el máster, estamos viendo que tanto la primera como la segunda edición, en general la gente ha salido bastante contenta. Hemos tenido bastantes casos de éxito, gente que ya está trabajando por su cuenta con clientes, gente que está trabajando para agencias potentes. Agencias también tenemos algunos. Para agencias y agencias muy potentes en algunos casos, y que están funcionando, con lo cual pues bueno, podemos estar contentos porque sabemos. Total. Al principio pensábamos, pero ahora sabemos que tenemos un producto formativo de un nivel, importante, para ¿no? estar contentos, sí. Y además, en nuestro máster además tiene un detalle, que es algo en lo que yo desde luego me empeñé bastante en un principio, y que al final todos hemos remado un poco en esa dirección, que es que no fuese solamente un máster SEO, es un máster para orientarse a dar servicios SEO, a ser consultor SEO, o incluso, llegado el caso, a lo mejor hasta ir por la vía de la agencia, ¿no? Es decir, no es cuestión solamente de decir yo quiero aprender SEO, quiero ser nichero, me hago el máster, porque todo lo que tengo es información SEO. Se da información SEO del más alto nivel, eso está clarísimo. Pero aparte también se da negocio. También se da captación de clientes, se da fiscalidad a un nivel bajito, evidentemente. Se entiende que cualquier persona que monte un negocio de esto seguramente pues tengas una gestoría detrás, alguien que te lleva un poco las cuentas. Pero sí que tengas un nivel mínimo de fiscalidad para poder emitir unas facturas, poder saber llevar un poco, más o menos, las cuentas de tu negocio, ¿vale? Y no llevarte una sorpresa desagradable porque hayas gestionado mal alguna cosa de este tipo. Entonces, bueno, se dan una serie de factores que son muy importantes para saber llevar un negocio en adelante, porque si tú acabas siendo muy bueno en SEO, puedes posicionar casi cualquier cosa, en cualquier segmento, en cualquier mercado, pero no sabes cómo captar un cliente, tu negocio no va a funcionar, porque no vas a tener un cliente. Total. Está bien que menciones que el máster está enfocado a negocio, porque el evento online que hacemos todos los años, el evento Emprende SEO, a pequeña escala, trata de ser un reflejo del máster. Entonces, bueno, os queráis apuntar al máster o no, que esto obviamente es una cosa que decidiréis vosotros, venir al evento, porque podéis no apuntaros al máster si no queréis invertir en formación o no os cuadra, pero sí aprender en el evento, ¿vale? Y quien quiera ir a más, pues tiene ahí la formación, pero como digo, al margen de esto, el evento es un reflejo de esta imagen, de hacer SEO de forma profesional, es decir, conseguir vivir del SEO dando los primeros pasos en el orden adecuado, ¿vale? Y el evento va muy enfocado en esto, ¿no? En cómo entender el negocio de ser consultor SEO, cómo cerrar clientes, que tenemos una ponencia de esto, cómo mandar presupuestos de forma efectiva por gente de nuestro entorno que además tienen agencias, concretamente el ponente de esto, que no lo revelaré aún, que tiene una agencia y él se encarga de cerrar los presupuestos, que es un perfil de SEO senior que lleva toda la vida haciéndolo, ¿no? Que es conocido también, reconocido en el sector y demás. En fin, un montón de cosas, ¿no? Yo también voy a enseñar cómo hacer un servicio SEO. Mi ponencia es más SEO contenidos, es keyword research y en profundidad, pero cómo podrías tú empaquetar eso y cobrar por eso, y cuánto podrías cobrar por eso. SEO local con Rafa Ramos, también estará Marta Romera, SEO manager de Internet República, con clientes enormes, ¿no? Que gestionan en Internet República, como son Vodafone, Orange, Supermercados Día, Pepefon. Este es el nivel, la verdad, gente súper competente, y siendo un evento gratuito, si de verdad quieres iniciarte en el mundo SEO con algunos de los mejores profesionales que te contarán cómo lo han hecho ellos, pues creo que es un sitio fantástico. Así que nada, queríamos cerrar esto con una pregunta final hablando sobre el evento Emprende SEO, aprovechando que tenemos a Gaby aquí, que también es parte del equipo de Dino y que está currando conmigo estos días en todo el tema del evento. Así que quienes queráis, ya lo sabéis, 1 de octubre, nos vemos ahí a las 4 de la tarde hora española, dejaremos debajo un enlace. Y Gaby, tío, en cuanto a ti, pues nada más, muchas gracias, que sé que no es habitual que estés en cámaras, pero gracias por compartir este rato con todo tu conocimiento de SEO, y no solo eso, sino tu experiencia como emprendedor. Así que nada, nos vemos tú y yo ahora a continuación de seguido, pero un lujazo haberte tenido por aquí con nuestros espectadores de YouTube. Bueno, yo te doy las gracias a ti por haber querido sacarme. Yo no tenía muy claro qué iba a aportar aquí, pero bueno, hemos charlado un ratito, nos lo hemos pasado bien y nada, y ahora a seguir currando. Eso es. Pues nada, chicos, hasta pronto. Chao.